Me presento, soy el doctor David Gómez Martínez y en un momento más va a estar con nosotros el doctor Daniel Iván Arenas Becerra, que pues también va a estar participando con nosotros. El objetivo de esta charla es definir la organización y los criterios para tomar acciones inmediatas a eventualidades o accidentes que ocurren en el trabajo y así proporcionar la primera atención en un centro laboral. La justificación de esta charla es, pues bueno, saber que nosotros que estamos en el ámbito laboral estamos constantemente expuestos, ¿no? Con personas que están ante peligros inherentes, ¿sí? Por cual motivo, pues nosotros, los médicos y personal de salud que labora en las empresas, pues debe estar preparado para cualquier situación que ponga en riesgo la vida de una persona. Datos del INEGI dicen que entre el 2019 y 2020 se han registrado 45 muertes derivadas de riesgo de trabajo. Muy bien. Con respecto a lo que vamos a ver en esta charla, es hablar un poco sobre primeros auxilios, definiciones, ¿sí? Algo sobre brigadistas, algo de normativa. Más adelante vamos a hablar sobre la cadena de supervivencia, apoyo vital básico, el uso del DEA, para posteriormente hablar de heridas, hemorragias, estado de shock, quemaduras y terminar con fracturas, luxaciones, esguinces, y el transporte del paciente herido. Muy bien. Para empezar, ¿qué son los primeros auxilios? Bueno, los primeros auxilios son las conductas de ayuda y el cuidado inicial que se brinda a una persona ante una enfermedad o lesión aguda, con el objetivo de preservar la vida, aliviar el sufrimiento, prevenir más enfermedades o lesiones y así promover la recuperación. El alcance de los primeros auxilios es muy importante recordar que cualquier persona las puede realizar. Ojo, debe ser una persona que esté capacitada, ¿sí? No es necesario ser médico o enfermera para iniciar los primeros auxilios. Es muy importante tener en cuenta que los primeros auxilios están diseñados para que los testigos o personas cercanas a una emergencia puedan actuar de inmediato hasta que llegue la ayuda profesional. En nuestros centros de trabajo, nosotros seremos los encargados, ¿sí?, de brindar este apoyo profesional. Por ello, es muy importante tener en cuenta, sí, que en las empresas o lugares de trabajo en donde nos encontramos, pues hay brigadistas y estos brigadistas deben tener ciertas cualidades, como es la vocación de servicio y actitud dinámica, contar con una buena salud física y mental, el don de mando y liderazgo, sí, la capacidad para la toma correcta de decisiones, estar conscientes de que esta actividad se hace de manera voluntaria, una responsabilidad, iniciativa, formalidad y calidez. Es muy importante esta última parte de la calidez humana ante cuando estemos con una persona que requiera nuestro apoyo. Como bien sabemos, sí, las funciones de brigadista son variadas. Dentro de ellas tenemos la prevención, en donde el brigadista se debe de encargar de identificar peligros, riesgos y evaluar condiciones de seguridad, como algunas rutas de evacuación o incendios. Él se debe ser el encargado cuando estemos de una evacuación de guiar a las personas de forma segura hacia los puntos de reunión durante alguna emergencia o algún simulacro en alguna empresa, ¿sí? En los centros de trabajo debemos de tener adecuadamente los señalamientos para que, pues, bueno, las personas se salvaguarden ante algún siniestro. También pueden controlar incendios siempre y cuando sean incendios pequeños y cuenten con el equipo de emergencia y la capacitación correcta. Y finalmente, también una función más de los brigadistas es una capacitación en donde pues ellos participan en entrenamientos y simulacros y a su vez ellos también una vez correctamente capacitados pueden capacitar a más personal que labora con ellos pues para hacer ahora sí ante alguna eventualidad, ¿sí?, un frente correcto. Dentro de las funciones también de estos brigadistas, pues bueno, es proporcionar, ¿no?, los cuidados inmediatos y temporales a las víctimas de un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, a fin de mantenerlos con vida y evitarles un daño mayor, en tanto llega la ayuda especializada, que en los centros de trabajo seríamos nosotros, el personal de salud, ¿sí? También es muy importante, pues, que el brigadista tenga en cuenta que va a ser ese fase, ese intercambio para el cuerpo de auxilio y una vez que haga este paso, el brigadista tiene que hacer un listado, un control de todo lo que ha pasado, ya sea en una eventualidad o también en algún momento en donde estén ante un simulacro. Muy bien.
Es muy importante tener en cuenta que los brigadistas deben de tener estas cualidades, como es el estar tranquilos, pero deben de actuar rápidamente. Hacer una composición del lugar. ¿Qué significa esto? ¿Dónde están? ¿Cuáles son las zonas de peligro? Y pues lo más importante, también ponerse uno en seguridad, ¿sí? No mover al herido, que es algo que vamos a ver más adelante. Examinar bien al herido. No hacer más que lo indispensable. No hay que ser héroes, no hay que hacer cosas más allá que están de nuestras capacidades. ¿Sí? No tenemos un lugar correcto ni tampoco somos los especialistas que a veces, muchas veces van a necesitar estos pacientes. Entonces, no hay que hacer más de lo indispensable, ¿sí? Porque si llegamos a hacer algo que no estamos capacitados o no somos el personal correcto, podemos poner inmediatamente en peligro la vida de la persona. Muy importante la palabra que les mencioné al inicio, tener calidez humana, porque dentro de las normas importantes, el paciente hay que brindarle tranquilidad, ¿sí? A la víctima, y algo muy importante, pues no dejar nunca solo al accidentado, ¿sí? Y aquí tenemos estas tres palabras clásicas que muy probablemente ya conocen. ¿Alguien recuerda qué significa la P en primeros auxilios? Ahí para participación. Proteger. Proteger. Muy bien, excelente, proteger. La A, ¿alguien recuerda? Avisar. Por ahí, ¿alguien recuerda qué significa la A? Avisar. Avisar, muy bien. Y la S, Socorrer. socorrer. Estas tres palabras clásicas y muy importantes en los primeros auxilios son las que siempre tenemos que tener en cuenta porque es lo que va a guiar, ¿sí? La atención de estos pacientes que lo requieran. Muy bien, vamos a hablar un poco de normativa, ¿sí? Los primeros auxilios son temas que están implícitos en ciertas normativas y una de ellas es la normativa 019 STPS del 2011, que lleva por título Constitución, Integración, Organización y Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene. Esta normativa establece los requerimientos para la constitución, integración, organización y funcionamiento, ¿sí? De estas comisiones de seguridad y higiene en todos los centros de nuestro país, ¿sí? Entonces, todo esto de primeros auxilios tenemos que recordar que está normado. El objetivo de esta normativa es prevenir accidentes y enfermedades laborales mediante la identificación de condiciones inseguras y la investigación de sus causas, ¿sí? Por eso en nuestros centros de trabajo, pues siempre hay un personal y una brigada que se encarga de llevar a cabo y cumplir la normativa correcta. Una más, por ejemplo, que habla un poco dentro de toda la normativa, es la 022 del 2008, en donde aquí se encarga, por ejemplo, de hablarnos sobre la prevención de incendios, explosiones o inclusive descargas eléctricas que puedan poner en peligro o dañar a los trabajadores, ¿sí? En algún centro que laboren con alguno de estos productos. Una más, sí, es la norma mexicana 005. Esta norma establece el uso correcto, manejo, transporte, almacenamiento y vigilancia de sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Así también, dentro de sus apartados, nos dice las medidas de seguridad e higiene que se deben de tener en caso de una actividad peligrosa o un incidente en alguna persona, ¿sí? Y nos habla también un poco lo que tenemos que recordar que es el uso correcto del equipo personal de protección, que está implícito en la norma 017. Y en un apartado todavía más de esta norma, la norma 005, ¿sí? Por ahí recuerden que hay un examen final, así que chequen bien la normativa, ¿sí? Esta normativa nos establece algo muy importante, que es que tenemos que tener en todos los centros de trabajo el botiquín, ¿sí? Es una obligación en todos los centros de trabajo, ¿sí? Tener un botiquín. Y como tenemos que saber, ese botiquín debe de estar, pues, con fechas correctas de caducidad de todo el material que se encuentre, ¿sí? Y lo divide en estos cinco grupos, que sería material seco, material líquido, el instrumental, los complementarios y medicamentos. Una cosa muy importante es que los medicamentos, ¿sí? O algunas sustancias quelantes para algún químico, etcétera, deben de estar disponibles de acuerdo a cada lugar en donde se elabora. Dentro del material seco tenemos, por ejemplo, las torundas de algodón, gasas, compresas, telas adhesivas, vendas o elásticas, por ejemplo. Dentro del material líquido, las soluciones antisépticas. Dentro del instrumental, pues puede ser variado, por ejemplo, las tijeras rectas, tijeras de botón, pinzas Kelly rectas, pinzas de disección sin dientes, termómetros, ligaduras de hule, jeringas echables de 3 o 10 mililitros de capacidad.
¿sí? Dentro de los medicamentos, recuerden que pues, son variables y va a depender del uso de donde se encuentre, ya sea la empresa o la fábrica. Ujú. Y el material complementario, pues es un equipo, guantes, linterna de mano, algún equipo para inmovilizar al paciente o alguna manta si se requeriría en alguna situación. ¿Sí? Entonces es un material complementario y este material siempre tiene que estar disponible en las oficinas del médico, ¿sí? En el consultorio o en las áreas donde se requieran o haya un alto riesgo de que ponga en peligro la vida de las personas. También es muy importante con respecto a la normativa que nos habla sobre el botiquín, si es otra normativa más que nos viene a recordar, es la 020, en donde el objetivo muy importante, ¿sí? Del uso correcto del botiquín, pues bueno, es asegurar la atención oportuna y eficaz para tratar lesiones en caso de accidentes laborales, ¿sí? Y aquí algo que le subrayé es que es una obligación, ¿sí? Es una obligación en todos los centros de trabajo para que se presten de manera correcta los primeros auxilios. También nos establece la norma 020, que es una obligación del patrón tener en cuenta pues todo el material del botiquín, ¿sí? Y estar dando mantenimiento y estar cambiando los materiales que ya no se requieran. Y nuevamente nos vuelve a decir sobre materiales básicos, que son los que les acabo de explicar anteriormente, y algo que establece la norma 20, ¿sí? Es la capacitación, ¿sí? Debe de haber personal capacitado en todos los centros de trabajo para tener un botiquín correcto y que garantice, ¿sí? Si en algún momento se llega a necesitar, pues esa atención. Ahora vamos a pasar al módulo 1 con el doctor Daniel. Bueno, buenas tardes a todos. Continuando con el programa del día de hoy, vamos a empezar con el módulo 1, que vamos a hablar un poquito de el soporte vital básico, ¿vale? ¿Alguien que me pueda apoyar recordando qué es la cadena de supervivencia y cuáles son los 6 pilares que la rigen? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, entonces vamos a definir a la cadena de supervivencia como un conjunto de acciones clave ordenadas y continuas que van a aumentar significativamente la probabilidad del paciente cuando éste requiera una atención. Principalmente vamos a hablar del paro cardiorrespiratorio. Como tal, son sus 6 pilares. El primero de ellos es activación del sistema de emergencias. El segundo de ellos es realizar una RCP de alta calidad. El tercero de ellos, que sé que alguna de las empresas en las que nosotros trabajamos no contamos con un desfibrilador, pero en caso de contar con él, utilizarlo para conocer y monitorear el ritmo cardíaco del paciente. Posteriormente es la reanimación avanzada y los cuidados posparo cardíaco y por último la recuperación y la reinstauración del paciente. Si se dan cuenta, yo se lo señalé con 3 flechitas, los primeros 3, ya que son para nosotros los primeros auxilios en los cuales nosotros vamos a poder apoyar al paciente para que éste no tenga alguna complicación al momento de llegar a una reanimación avanzada, ¿vale? Entonces, entrando de lleno al soporte vital básico, este es un conjunto de maniobras iniciales que están estandarizadas, destinadas para mantener la vida de la persona después de un paro cardiorrespiratorio o alguna emergencia vital, hasta la llegada de la atención avanzada. Como tal, normalmente vamos a tener 3 situaciones o 3 escenarios de riesgo. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a asegurarnos de que nuestra escena sea segura, tanto para el paciente, tanto para nosotros, ya que nosotros nos vamos a exponer a algún riesgo con tal de dar los primeros auxilios hacia nuestro paciente. Una vez que está asegurada, vamos a comprobar que nuestro paciente se encuentra bien. Normalmente el BLS nos menciona que vamos a tocar el hombro del paciente y vamos a preguntarle, señor, ¿usted se encuentra bien? Si no se encuentra bien, vamos a tener 3 escenarios. Uno, el primero que nos responda, ventila bien y tiene presencia de pulso, que nos estamos situando de este lado. Ahí nosotros vamos a controlar hasta que lleguen los reanimadores de emergencia. Ahora, nosotros estamos viendo que nuestro paciente está teniendo problemas para respirar, pero tenemos pulso. Ese paciente tenemos que monitorearlo sí o sí, porque en cualquier momento ese paciente puede caer en paro. ¿Cómo lo vamos a vigilar? Lo vamos a vigilar cada 2 minutos y esta creo que fue una preguntita de examen. Vamos a hacer o realizar una ventilación cada 6 segundos o 10 ventilaciones por minuto. Ahora,
el último escenario, que pues es el peor de todos, vamos a decir que si no responde el paciente, vamos a activar el sistema de emergencias y tendríamos que comprobar la respiración y comprobar el pulso del paciente. Nada más para recordar cómo se comprueba el pulso del adulto, se debe palpar detectando con los dos deditos el lado de la tráquea, situado el pulso, no debe durar, debe de durar aproximadamente de 5 a 10 segundos, no más, y si no detectamos el pulso, en ese momento nosotros debemos iniciar la reanimación cardiopulmonar. Ahora bien, situándonos otra vez en el tercer escenario que les mencionaba, el paciente no responde, activamos el sistema de emergencias y nosotros corroboramos que el paciente no respira y no tenemos pulso, iniciamos las compresiones. ¿Cómo vamos a iniciar las compresiones? Primero tenemos que colocar a la víctima. Si cae en una superficie firme, pues ya no hay mayor problema. Y si no, tendríamos que poner la tabla de reanimación. ¿Cuál es la frecuencia de las compresiones que tenemos que tener? Son de 100 a 120 por minuto. La profundidad mínima debe ser de 5 centímetros o 2 pulgadas y la colocación de las manos son 2 manos a la mitad inferior del esternón. Y sí o sí debemos dejar que permita la expansión del tórax para que no tengamos problemas. Ahora bien, una vez que ya iniciamos las compresiones, también tenemos que asegurar una vía aérea. ¿Cuáles son los pasos para poder asegurar la vía aérea? Primero vamos a colocar la mano sobre la frente de la víctima y vamos a empujar hacia atrás con la palma para inclinar hacia la cabeza. Después colocamos los dedos de la otra mano debajo de la parte de la mandíbula, como localizamos en la imagen, y levantamos la mandíbula para traer el mentón hacia adelante para poder abrir la vía aérea. Una vez que tenemos la vía aérea, ya podemos utilizar dos técnicas. La primera es una técnica de mascarilla y la otra es una técnica con mascarilla con bolsa, ¿vale? La primera de ellas, vamos a utilizar la mascarilla y nos vamos a situar a un costado de la víctima, como vemos en la imagen, y vamos a colocar la mascarilla y usar como referencia el puente de la nariz y situarla en la posición correcta. Una vez pegada la mascarilla, vamos a con la mano asegurarlo con la parte superior de la cabeza de la víctima y situar los dedos índice y el dedo pulgar, ¿vale? De manera que nosotros hagamos un sello para que no tengamos alguna filtración al momento de que nosotros hagamos la ventilación. Los demás dedos o los 3 deditos que nos sobran, vamos a colocarlo en la sección ósea de la mandíbula para hacer como una especie de E. Y al realizar la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón para abrir la vía aérea. Mientras levantamos la mandíbula, presionamos con fuerza, como les comentaba, para que hagamos un sello hermético. Y aquí vamos a administrar tipo boca a boca la ventilación durante 1 segundo y sí o sí debemos observar la elevación del tórax. Si nosotros alcanzamos a ver que la elevación del tórax no está siendo correcta o no se eleva, esa maniobra está mal, el paciente no está ventilando y tendríamos que reubicar nuevamente la mascarilla. Ahora, la segunda técnica es con la bolsa mascarilla. Recordar, pues, como bien lo conocemos, es el ambú, la cual nos va a administrar ventilación a presión positiva y consta de una bolsa conectada a la mascarilla facial y puede incluir una válvula unidireccional. ¿Dolor de cabeza? Sí. ¿Dolor de garganta? Sí, un poco. Sí. Por ahí les encargo los micrófonos, por favor. ¿Cómo vamos a hacer la técnica? Nos vamos a situar justo en la cabeza de la víctima y vamos a colocar la mascarilla sobre la víctima igual, refiriéndonos con el puente nasal. Aquí vamos a utilizar nuevamente la sujeción en CE, la cual nos habla de que es los primeros 2 dedos, va a ser una forma de C, y los 3 que nos quedan debajo de la mandíbula, traccionando hacia atrás para que podamos tener acceso a la vía aérea. En el paso número 3 vamos a comprimir la bolsa para realizar ventilaciones y, como les comentaba en la anterior, vamos a tener que sí o sí observar que se eleve el tórax. Y administramos una ventilación durante 1 segundo. Aquí, ojo, normalmente, pues, si nosotros estamos atendiendo y somos los únicos reanimadores en la escena, nos vamos a ubicar directamente por encima del paciente y vamos a abrir la vía aérea y vamos a colocar la mascarilla. Pero si tenemos apoyo de alguien más
como un brigadista o alguien certificado, se va a ubicar del lado de la víctima y nos va a ayudar a comprimir la bolsa. Ahora, como les comentaba, la mayoría no tenemos un DEA en nuestras plantas, pero creo que tenemos algunas ciertas en las cuales sí, y esta nos va a ayudar a que nos va a analizar el ritmo cardíaco para identificar la presencia de alguna arritmia que se pueda corregir por medio de alguna descarga. ¿Cómo se va a utilizar el DEA? Pues bueno, antes que nada, pues comentar que las amenazas de la vida que pueden provocar un paro cardíaco son la taquicardia ventricular sin pulso y una fibrilación ventricular. Y suele producir la muerte en caso de que no se restablezca el ritmo cardíaco o si no se den las primeras medidas de la reanimación. Primero vamos a encenderlo. La verdad es que el DEA es bastante sencillo de utilizar. Normalmente va a depender del fabricante, pero cuando nosotros lo apretamos, únicamente colocamos los parches y enseguida nos va a dar el tipo de ritmo. Pero si no, puede haber dos botones, uno de encendido y uno de aplicar la descarga. El paso número 2, vamos a elegir los parches de adultos. Recordar que también hay parches de niños y esos se utilizan en menores de 8 años. Los vamos a colocar sobre el tórax de la víctima y cuando el DEA lo indique y una vez puestos, el DEA va a empezar a medir el ritmo cardíaco. Y una vez medido, va a pedir que nadie toque al paciente. Esto para que no haya ninguna interferencia. Una vez que termina de realizar la identificación del ritmo, va a decir si este requiere alguna descarga o si no lo puede requerir, vamos a tener que realizar nuevamente la reanimación cardiopulmonar. Para esto, vamos a decir que después de la administración de la descarga, siempre se tiene que iniciar nuevamente RCP. Y si no se necesita aplicar la descarga, el dispositivo nos va a decir cuándo vamos a tener que iniciar nuevamente el RCP. De hecho, hay dos indicaciones principales en las cuales el DEA no puede hacer la descarga eléctrica. ¿Alguien recuerda cuáles son los dos ritmos que no pueden ser por el DEA? ¿No? ¿Ninguno? Ah, ok. Actividad eléctrica, sí. Ok, actividad eléctrica sin pulso. ¿Y el otro? Asistolia, perfecto. Muy bien, muchas veces decimos, ¿cómo voy a poner los parches del DEA? La verdad es que son bastante sencillos, como podemos ver en la imagen, así viene en un DEA. Literal, te dice dónde lo vas a ubicar. Pero si no, nada más es debajo de la clavícula derecha y por el otro lado del costón del pezón izquierdo, al borde superior del parche ubicado a unas pulgadas debajo de la axila. Y si no, normalmente podemos también poner un parche del lado posterior. Hay que minimizar las interrupciones del DEA, ya que no podemos tardarnos, como bien les comentaba, más de 10 segundos para poder reconocer el ritmo y aplicar la desfibrilación. Si nos estamos tardando más de 10 segundos, lo más conveniente es continuar el RCP hasta que podamos coordinar bien con el DEA. Cuando hay dos o más reanimadores presentes, hay que continuar las compresiones torácicas mientras a la otra persona nos ayuda el DEA. Y una vez que se canse o una vez que termine el ciclo nuestro compañero, nos podemos cambiar. Si no se necesita aplicar descarga, sí o sí, como bien comentamos durante la exposición, tenemos que reiniciar el RCP. Ahora, a manera general del BLS, estos son los 3 escenarios que nosotros vimos. Confirmamos que la escena esté segura y que nuestro paciente y que nosotros que al momento de auxiliarlo estamos en un lugar seguro. Vamos a pasarnos al paso número 2. Comprobamos que la víctima responde. Vamos a pedir en voz alta ayuda y que nos traigan un DEA. Ahora, en lo que nosotros activamos el sistema de emergencias y ya pedimos el DEA, nosotros vamos a corroborar que nuestro paciente tenga signos vitales. Y ojo, recalco, no debe tardarnos más de 10 segundos en corroborar si nuestro paciente está en paro o no está en paro. Y aquí están los 3 escenarios que teníamos. La respiración es normal y se detecta pulso, únicamente controlamos hasta que se lleguen los reanimadores de emergencia. La respiración es anormal y se detecta pulso, ese paciente está agonizando y probablemente en algún momento va a caer en paro, por lo que tenemos que hacer ventilaciones de rescate, como bien comentamos, una ventilación cada 6 segundos o 10 ventilaciones por minuto y comprobar cada 2 minutos los signos vitales. Pero
¿Qué pasa si nuestro paciente no tiene pulso y no tiene respiración? En este punto se activa el sistema de emergencias, iniciamos RCP, realizar ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Una vez que llegue nuestro DEA, lo conectamos enseguida. Una vez que esté conectado y el DEA nos dé el ritmo, si es desfibrilable o no es desfibrilable. Si no es desfibrilable, sabemos que tenemos que reanudar otra vez el RCP por 2 minutos más y continuar hasta que el ritmo pueda ser desfibrilable. En dado caso de que desde un principio tengamos que el ritmo es desfibrilable, lo podemos hacemos la descarga y reanudamos 2 minutos más. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es atragantamiento, que también es uno de los temas importantes que puede ocurrir en nuestra consulta en diferentes plantas. El atragantamiento se produce cuando el alimento u otro objeto bloquean la vía aérea. Normalmente los síntomas más comunes que nos van a referir los pacientes o que nosotros podemos visualizar son la tos silenciosa, la incapacidad para hablar o ventilar. Y en muchas ocasiones podemos tener cianosis. Y el signo universal sí o sí es que el paciente se está tomando las manos con el cuello y refiere que no puede respirar. O muchas veces no emite ningún sonido, ¿vale? ¿Cuáles son los pasos para poder ayudar a nuestro paciente? El primero de ello, nos tenemos que parar o arrodillarnos detrás de la víctima y colocar nuestros brazos alrededor de la cintura, como si lo fuéramos a abrazar. Con una mano vamos a tratar de localizar rapidísimo el ombligo. Una vez localizado, vamos a cerrar la mano con el pulgar del lado contra la pared del abdomen y la otra mano apoyándola, sujetándola. Por encima del ombligo vamos a hacer una tracción y vamos a presionar el abdomen y hacia arriba. Y la maniobra la vamos a terminar hasta que el paciente se fatigue, se desmaye, el objeto sea expulsado o que el paciente quede inconsciente. Dando entrada al módulo 2, vamos a ver rapidísimo lo que son las heridas, las hemorragias, el estado de shock y las quemaduras. Las heridas es una forma en la cual se dañan los tejidos biológicos como la piel, mucosas y órganos. Esta consecuencia se produce por una alteración en la integridad de la piel y las partes blandas de misma. Estas pueden ser lacerantes, cortantes, por avulsiones, contusas, punzantes o abrasivas. Por otro lado, la definición de las hemorragias va a ser por la pérdida de sangre, por la ruptura de la pared de uno o más vasos sanguíneos por vías naturales. Se consideran vías naturales siempre y cuando sean de circulación sanguínea a las arterias, venas y vasos capilares. ¿Cómo se van a clasificar el tipo de hemorragias? Va a clasificarse dependiendo de dónde venga la hemorragia. Sabemos que una hemorragia arterial va a ser cuando la salida sea intermitente y va a ser un rojo brillante. La salida de una hemorragia venosa va a ser una salida continua, rojo oscura, y la capilar, normalmente cuando nosotros tomamos una glucometría, que es una poca cantidad. Para los métodos de contención de las hemorragias, las dos principales siempre son la asepsia, mantener limpia esa herida, y la presión directa para causar hemostasia. Cabe recalcar que es indispensable sí o sí la utilización de guantes, ya que estamos expuestos a el líquido, ¿vale? Por otro lado, algunas otras tipos de tratamiento que podemos ayudarnos para las hemorragias son la elevación de la extremidad, la presión indirecta y muchas veces la crioterapia, que sé que pues, es un poquito imposible en nuestro ámbito laboral. Hablando en el estado de shock, esta es una alteración de la circulación de la sangre generalizada en todos los tejidos. Puede ser ocasionada por diversos factores como traumatismos, enfermedades cardíacas, reacciones alérgicas, fracturas y entre otras lesiones. Sabemos que la clasificación del shock se va a dividir en 5, el hipovolémico, el anafiláctico, el neurogénico, el séptico y el cardiogénico. Pero principalmente, ¿cuáles van a ser los síntomas de un shock? Esta va a ser una respiración rápida, con pulso débil y acelerado. La piel o los tegumentos lo vamos a sentir de manera fría, viscosa, sudorosa o con algunos cambios en la coloración. Las pupilas las vamos a encontrar dilatadas y la mucosa principalmente la vamos a encontrar deshidratada. ¿Cómo va a ser el manejo del paciente en estado de shock? Nosotros vamos a tratar de ayudarlo aflojando la ropa para favorecer la mayor circulación con zapatos, corbatas, cinturón y la ropa. Y vamos a hacer la colocación o la posición de anti-shock, que es llamada de Trendelenburg.
En esta se coloca al paciente de cúbito supino y se elevan las piernas por encima al nivel de corazón y la cabeza para aproximadamente unos 15-30 grados para ayudar principalmente a un aumento en el retorno venoso, aumentar la precarga ventricular y aumentar el gasto cardíaco. Por otro lado, también hay que mantener la temperatura corporal y si nuestro paciente lo tenemos consciente, hacerle preguntas sobre sus datos generales, como cuál es su nombre, en dónde estamos, en qué año estamos, quiénes somos, cositas así, ¿vale? Hablando un poquito de quemaduras, la quemadura se va a definir como una lesión aguda de la piel u otro tejido causado por un cambio brusco de la temperatura o por la exposición a otros medios que concluyen una lesión total parcial de las células. Esta va a depender del tiempo del organismo que haya sido expuesto o a la temperatura a la que fue expuesta. Vamos a tener diferentes tipos de heridas, por quemaduras térmicas, eléctricas, quemaduras químicas y quemaduras por radiación. Esto dependiendo, pues, en la planta en la que nosotros estemos trabajando, ¿verdad? Recordar de manera rapidísima que se van a dividir en clasificación de primero, segundo, tercer y cuarto grado. A su vez, la primera pues, se va a dividir en superficial, que únicamente es epidérmica, la típica que nosotros nos vamos a la playita y se nos enrojece la piel. Esta normalmente va a ser dolorosa y tiene una recuperación de 3 a 6 días. Ahora, tenemos la de primer grado, pero de espesor parcial superficial, en la cual aquí vamos a entrenar a tener los primeros datos clave, que son las ampollas. La piel no la vamos a encontrar rojita y llorosa. Y principalmente un dato característico es que blanquea la presión. Aquí todavía es dolorosa y tiene un tiempo de recuperación de 7 a 21 días. Después tenemos las quemaduras de segundo grado o las de espesor parcial profundo, donde vamos a encontrar ampollas, color variable y el escaldado con la presión puede ser un poquito más lento. En esta todavía es dolorosa, pero solo a la presión y el tiempo de curación es mayor a 21 días. A partir de las quemaduras de tercer grado, nuestro paciente la verdad es que va a requerir alguna intervención quirúrgica, ya que aquí nos podemos encontrar, por ejemplo, en la de espesor completo, que es la de tercer grado, podemos encontrar de color blanco ceroso y si nosotros tocamos al paciente, ese color rojito que normalmente teníamos en una quemadura de primer grado ya no la vamos a tener y no va a blanquear la presión. Y la verdad es que a partir de este punto los pacientes ya no sienten el dolor. ¿Por qué? Porque a esta altura pues ya las terminaciones nerviosas se quemaron y el paciente la verdad es que ya en ese momento no refiere dolor, pero puede haber exposición a tejidos o músculos como en la de cuarto grado y literal la de cuarto grado es así, no va a curarse y es así necesita hacer alguna intervención quirúrgica. ¿Cómo vamos a definir o cómo vamos a saber qué tanto es la superficie corporal total quemada de nuestro paciente? Pues ya sabemos que es por medio de la regla de los 9, la de Wallace, que es una herramienta para los pacientes con quemaduras térmicas, químicas, eléctricas, que nos permite calcular el porcentaje de superficie corporal afectada, dividiendo el cuerpo en segmentos anatómicos y que representan múltiplos principalmente de 9. ¿Cómo vamos a tratar en los primeros auxilios las quemaduras? Primero, pues más que nada, el enfriamiento. Esta puede provenir, como bien comentamos, estas quemaduras térmicas se van a enfriar con agua potable lo más antes posible y durante al menos unos 10 minutitos. Si no se dispone de agua fría, podemos utilizar compresas limpias o puede ser útil enfriar las quemaduras. También puede ser útil para sustituirlo en dado caso de que no tengamos agua potable. Tenemos que controlar también la hipotermia y especialmente en caso de los niños. Para el tratamiento general de las quemaduras, sí o sí, tenemos que activar el sistema de emergencias, verificar que la persona esté respirando y que no esté en paro, y en dado caso de que, por ejemplo, nuestro paciente caiga en paro, aún así con las quemaduras tendríamos que iniciar la reanimación cardiopulmonar. Hay que tomar medidas también necesarias para prevenir el shock, las cuales son acostar al paciente o a la persona elevándolo los pies a unas 12 pulgadas o 30 centímetros y cubrirla con alguna manta o algún abrigo. Por otro lado, también está indicado en algunas ocasiones utilizar apósitos para las quemaduras después del enfriamiento, ya que esto puede ayudar a la cicatrización.
Recordar que no, pues, no deberíamos tener o untar algún remedio natural que pueda afectar todavía la lesión del paciente. En caso de alguna quemadura eléctrica, en este caso primero debemos de conectar la corriente, desconectar la corriente. Si la víctima queda unido al conector eléctrico, tratarla de separar por medio de algún, como un argonista, con una madera seca. Y si el lesionado hubiera quedado suspendido de cierta manera, habría que poner a lo mejor algún colchoncito y tratar de ver cómo podemos bajarlo. Y sí o sí monitorear signos vitales en dado caso de que caiga en paro, activar el sistema de emergencias e iniciar RCP. Y por último, es importante que mencionar los efectos de la corriente sobre el organismo, los cuales son el paro cardiorrespiratorio o respiratorio, la fibrilación ventricular, que es una arritmia principal que puede causar el paro, quemaduras y tetanización o contracción muscular de nuestro paciente. Muy bien, ahora hablaremos acerca de fracturas, esguinces y luxaciones que pueden llegar a ser frecuentes en algunos centros de trabajo o inclusive centros, en accidentes de trayecto hacia el trabajo. ¿Sí? Entonces vamos a hablar brevemente cada uno de ellos y al final hablaremos sobre la movilización del paciente. Para recordar, pues las fracturas son la pérdida de continuidad de una superficie ósea y se pueden dividir, en total o parcial con dos o más fragmentos. Otra clasificación es la abierta y la cerrada, dependiendo, pues si está en contacto con la piel, ¿no? Expuesta o no se ve el hueso. Una más, tenemos la fractura simple, la fractura transversal, la fractura oblicua o la de espiral, y esto va a depender ya sea de su mecanismo de impacto o la posición en donde se encuentre ese tipo de fractura. También tenemos las fracturas por compresión, ¿sí? En donde pues el hueso se aplasta provocando que este se vuelva más ancho o más plano. Y las fracturas conminuta, en donde, como el nombre lo dice, se parte en más de tres partecitas ese hueso. La mayoría de las causas de las fracturas en nuestros centros de trabajo pues son por accidentes derivados de caídas. Pues recordar que pues algunos colaboradores están sometidos a grandes alturas y pues pueden llegar a sufrir alguna de estas lesiones. Regularmente los signos y síntomas de las fracturas, pues el paciente va a referir dolor intenso y localizado, la incapacidad para el movimiento de la extremidad lesionada, ¿sí? Puede ser que se deforme la extremidad y se inflame de manera muy rápida, o inclusive como lo veíamos en las fracturas abiertas, ¿no? En donde hay separación de los tejidos, los pacientes van a tener hemorragia. Y algunas veces también se puede encontrar acortamiento de la extremidad. ¿Qué es lo que debemos de hacer ante una fractura? Bueno, pues lo más importante es proteger a la persona, ¿sí? Lesionada con la inmovilización correcta y recordar que pues tenemos en nuestros centros de trabajo pues material para poder estabilizar esa lesión y así reducir la probabilidad de lesiones adicionales y facilitar así el traslado seguro y rápido de la persona hasta recibir la atención inmediata por el experto, en este caso sería una sala de urgencias por un ortopedista. Y bueno, si una extremidad está lesionada, está azulada o extremadamente pálida, ¿no? En cuanto acaba de ocurrir la fractura, es muy importante sí activar el sistema de emergencia médico porque esa extremidad queda en peligro, ¿sí? De ser amputada y no salvar la extremidad completa. Otra cosa que llegamos a tener en nuestras personas de los centros de trabajo, sí, pues son los esguinces. Los esguinces, pues se definen como la lesión traumática de los ligamentos de una articulación producida por un mecanismo de distensión, torsión o sobreestiramiento que excede su rasgo fisiológico sin pérdida completa de la congruencia articular. Como pueden ver en la imagen, estamos observando ahí un esguince grado 1 en donde el proceso inflamatorio, ¿sí? Derivado de la lesión ha provocado pues muchas veces la extravasación de líquido y en algunas ocasiones si llega a lesionarse algún vaso sanguíneo también podemos ver la extravasación de sangre generando pues los síntomas clásicos de la inflamación, ¿no? Como es el dolor, la pérdida de función, el edema, el enrojecimiento.
Otra más que se puede llegar a presentar son las luxaciones. Esta se define como la separación completa y permanente de dos huesos de una articulación provocada por un impacto, una caída o un movimiento brusco, ¿sí? Esto va a generar la pérdida de la función de la articulación. Como pueden observar en la imagen, ¿sí? Se alcanza a ver una deformidad o una prominencia o una depresión que normalmente pues no está presente en una articulación sana, ¿sí? Y pues bueno, estos desplazamientos de estos huesos pueden desgarrar ligamentos que pues mantienen los huesos en su sitio. Es muy importante, sí, que no tratar de, como no somos personal capacitado para hacer el correcto ajuste de las articulaciones, hay que inmovilizar al paciente sin tratar de estabilizar la articulación porque podemos generar más daño. No sabemos todos los mecanismos que están implicados alrededor del tejido y eso podría provocar más daño o inclusive dañar algún nervio o alguna arteria y provocar, por ejemplo, hipoperfusión tisular en el tejido y el daño al tejido circundante. Hay diferentes tipos de férulas que se encargan de ayudar a estabilizar al paciente, como las férulas rígidas, blandas o inclusive hasta algunas vendas triangulares. Ahora, para inmovilizar el paciente, ¿sí? Dependiendo la situación que se haya presentado, es muy importante tener en cuenta los siguientes pasos. El objetivo de la inmovilización pues, es reducir el movimiento, evitar el empeoramiento de la fractura o algún otro tipo de lesión, prevenir complicaciones por daños de estructuras vecinas, aliviar el dolor y evitar el estado de shock, que es algo que nos mencionaba el compañero, ¿sí? Es algo que esperemos nunca nos pase y que pues bueno, hay que evitar que ese paciente que esté lesionado caiga en este estado de shock que pues obviamente compromete la vida de la persona, ¿no? Entonces los pasos a seguir son los siguientes. Como número uno, pues primero tenemos que tranquilizar al accidentado y explicar cualquier maniobra que tengamos que realizar antes de llevarlo a cabo. Quitarle anillos, relojes, descubrir la ropa de la zona afectada, cortándolo si fuera preciso, con el apoyo de las tijeras, que pues deberían de estar y deben de estar, ¿sí? En el maletín de primeros auxilios, inmovilizar la lesión, dependiendo del tipo que sea, con una férula, ¿sí? Inmovilizar en posición funcional, si se puede, con el paciente boca arriba, y con los dedos visibles para ver siempre en las extremidades la perfusión tisular y pues estar constantemente pues de estos sitios distales de nuestras extremidades, que son pues la temperatura y el llenado capilar que nos habla mucho del estado funcional del cuerpo humano. Como quinto paso es colocar material de amortiguación entre férulas, si es posible, y la superficie, como algún tipo de tela o algodón, para pues evitar mayor lesión de la extremidad o la lesión de alguna situación que se llegara a presentar. El sexto paso, pues, es sujetar en 3 o 4 sitios, ¿sí? Inmovilizando siempre la articulación proximal y distal para asegurar que la zona fracturada no se mueva y repito, evitar más lesión, ¿sí? Muy importante no sujetar en el lugar de la fractura, porque podemos fracturar más o provocar daño en tejidos circundantes. Como número 8, comprobar periódicamente que no interrumpe la circulación sanguínea, por eso le decíamos de los deditos que hay que estar checando, la coloración, la temperatura, ¿sí? Como número 9, evacuar siempre a un centro hospitalario lo más cercano posible, una ruta correcta de evacuación. Y número 10, nunca reducir la fractura. O sea, siempre hay que tener en cuenta todo esto, como decíamos al principio, no tratar de ser héroes y hacer más de lo que nos corresponde, siempre y cuando pues, mantengamos pues, dentro de lo que cabe nuestras posibilidades al paciente con vida y los cuidados que podemos y tenemos al alcance en el centro en donde nos encontremos. ¿Sí? El transporte de este paciente, pues hay que recordar que debe ser con seguridad, ¿sí? También, no solamente del paciente, sino también de nosotros, por eso la capacitación constante en nuestros centros, pues para evitar cualquier movimiento inadecuado, ¿sí? De ambos. Hay diferentes tipos de camillas, ¿sí? Que están disponibles y en teoría deberían de estar disponibles en todos nuestros centros de trabajo, como son las camillas de lona, que regularmente se utilizan para transportar víctimas que no presentan lesiones de gravedad, las camillas rígidas, que están enfocadas para lesiones de columna, o también se tienen, por ejemplo, camillas de madera, metálicas o de acrílico, ¿sí? Y bueno,
Con respecto a los primeros auxilios, esto fue una pequeña exposición porque sabemos que los primeros auxilios es un universo y pues estas son nada más temas y subtemas que tenemos que recordar a la brevedad y siempre tenerlo en cuenta cuando estemos en nuestro trabajo. Compañeros, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, con gusto los escuchamos y le resolvemos todas sus dudas. Me imagino que quedó muy claro y en el examen habrá un 10. Ya veremos con las calificaciones en el próximo webinar. A ver, aquí Hola, hola, una buenas compañera tardes. levantó la mano. ¿Te escuchamos? Bueno, Hola, bueno. Hola, buenas tardes. en algún momento, bueno, el año pasado recibí una capacitación y comentaban que incluso las camillas rígidas para el transporte de los lesionados ya no deberían de ser de madera, sino como tal acrílicas, pero no he encontrado como una base o como tal la norma que me diga, sí, exactamente, ahora deben de ser de este material. Sí, lo correcto es lo que nos dice la normativa, son diferentes tipos de camillas, mientras sean de madera y estén en buen estado y se les dé el mantenimiento y tengan ahora sí pues lo que esté disponible se pueden utilizar siempre y cuando, repito, sean camillas que se estén en mantenimiento, que cumplan con los lineamientos. Lo correcto son las de acrílico, ¿sí? O las metálicas que, pues, obviamente por la exposición a los ambientes, pues pueden generar lesiones. Pero si son de madera y están en buenas correcciones y se cambian con prioridad, si así lo decide la empresa, sí, se pueden utilizar. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? Y yo, hola, buenas tardes. Hola, Una buenas tardes. pregunta, en el listado que se establece de materiales secos, líquidos y instrumental y todo eso, ¿es obligatorio tal cual o es opcional? ¿Podemos Eso poner es algunas obligatorio. cosas? Sí, hay las dos normas, la 020 y la 005, que sí nos estable. Ahora sí hay que irnos a la norma y en teoría dice, pues, ¿cuál aplica, no? Pues en teoría va a depender de o sea, se debe de adaptar a donde estemos en el centro de trabajo. Es muy diferente estar en una oficina en donde no hay una exposición, por ejemplo, a químicos, ¿sí? A estar en una empresa en donde se esté en exposición a químicos. Entonces, el botiquín se debería ser obligatorio en base a las condiciones que se vean de cada centro de trabajo. Pueden cambiar, por ejemplo, algunos medicamentos. Vamos a pensar que a lo mejor el botiquín está en una zona donde hay alacranes o serpientes, pues en teoría debería de estar ahí disponible, ¿sí? Si hay una zona de incidencia, estos antídotos para alguna picadura de algún colaborador, ¿sí? Entonces, sí es como adaptar la norma, cumpliendo todos los requisitos necesarios, pero siempre y cuando, como bien nos dice, adaptarla también a nuestros medios de trabajo, ¿sí? O sea, son obligatorios tener lo básico para, pues, movilizar una fractura, perdón, sí, para movilizar una fractura, una luxación, para, tener las gasas disponibles para alguna hemorragia, ¿sí? La camilla disponible para asistir al traslado del paciente, ¿sí? Con adecuados sujetadores, ¿sí? Entonces, sí son obligatorios y esos tienen que estar constantemente, pues ahora sí, en mantenimiento, en vigilancia y del personal de salud, que seríamos nosotros, tendríamos que estar haciendo como un checklist y si hay, por ejemplo, algunas eventualidades, se tienen que estar checando, pues para adaptar ese botiquín de primeros auxilios en base a las necesidades que tengamos en nuestros centros de trabajo. Eso es lo ideal. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Muy bien. Si no es así, les doy la palabra a nuestra coordinadora, la licenciada Diana,